memoria que pueda decirlo sin leerlo en la Biblia? ¿Alguien se lo sabe? A ver, a ver. Es un buen ejercicio aprenderse los textos de memoria de cada semana. ¿Sí? Imagínese usted, si se aprende un texto toda la semana, cuando pase el trimestre se sabrá 12 textos diferentes, 12 versos diferentes. Y es fácil, solamente hay que leerlo todos los días, volverlo a repetir. Bien, si ya estamos listos, entonces vamos a la lección para esta semana. Llevó como título Contratiempos. Contratiempos. Y nosotros podemos entender, tomando en consideración lo que ya se presentó como parte del programa de escuela sabática, cuál es el énfasis de la lección de esta semana. Y es las dificultades que muchas veces afrontamos en la vida cristiana. Básicamente es lo que viene tratando el folleto de escuela sabática. Vuelvo y pregunto, ¿hay alguien que se sepa el texto de memoria? ¿Hay alguien que se lo sepa? A ver, a ver, a ver. Pues alguien que se ponga de pies y lo lea, por lo menos, haga lectura audible de ese texto. Sí, mi hermana. Dice, y no solo esto, sino que nos alegramos en las tribulaciones, al saber que la tribulación produce paciencia y la Wow. paciencia produce un carácter probador y el carácter alienta esperanza y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios está vestido en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Está en Romanos 5, del 3 al 5. Así es. En esta lección del sábado, a mí me causó mucha curiosidad la historia que se cuenta. ¿Pudieron leerla? La de la joven que de pronto estaba fuera de casa y empezó repentinamente a llover. Recuerdo que el jueves, entonces fue sí fue jueves, salí con el pastor Leo a caminar y el día estaba bien claro, estaba todo resplandeciente y de repente se empezaron a poner nubes. Y hermanos, ¿cuánto duelen las gotas de agua de aquí? No es igual que el agua de allá. Son bien gruesas. Entonces nos empezó a llover mientras estábamos en el parque. Bueno, pues retornamos a la casa lo más rápido posible para no empaparnos de agua. Y es muy parecido a la historia que se nos cuenta en la lección del sábado. Una joven que salió, ¿no verdad? Y entonces mientras estaba afuera, repentinamente empezó a llover. Y entonces ella salió para la casa, pero su padre empezó a verla desde lejos, desde allá de la casa, y el padre notó algo extraño. ¿Qué era lo que ella hacía? ¿Qué hacía ella? Que miraba al cielo y se detenía mientras llovía. Así que el padre le preguntó, pero ¿por qué te detienes si está lloviendo? ¿Por qué te detenías? Y entonces ella le respondió de manera muy interesante, es que el Señor me estaba tomando, ¿qué cosa? Me estaba tomando fotografía. ¿Ven? Lo que es asumir las cosas de una forma distinta. Era lluvia, se estaba mojando, pero ella podía percibir que independientemente de la tormenta y la circunstancia, Dios la estaba retratando desde el cielo. Y entonces podríamos preguntarnos, ¿cómo asumimos nosotros las dificultades que afrontamos en la vida? ¿Cuál es nuestra actitud ante estas realidades? ¿Sí, mi hermano? El texto realmente yo lo entendí ya muy bien en la mañana de memoria, que dice, y no solo esto, sino que nos alegramos aún en las tribulaciones, al saber que la tribulación produce paciencia y la paciencia produce un carácter probado. Así es. Nada más que nos es difícil muchas veces. Cuando tenemos tribulaciones, no clamamos a Dios, o a veces tenemos una pequeña tribulación y la podemos resolver según nosotros, pues no clamamos. En las grandes tribulaciones, donde si queremos la ayuda que nos llegue, entonces es cuando clamamos a Dios. Pero realmente debe ser en toda Todo tiempo. tribulación, todo tiempo, ¿verdad? Es así, es así. Así Y como esta persona que habla de la historia, ¿no? La muchacha, pues claro, se va mojando y va empapándose, pero ella, con gran sentido, volteaba, miraba a Dios. miraba a Dios. Y la intención que veía era la manera en cómo Dios la miraba a ella. Hay un elemento clave dentro del texto que quisiera poder resaltar, y es que las tribulaciones producen en nosotros, ¿qué cosa dice la Biblia? Paciencia. ¿Qué implicación tiene eso? Quisiera comentar una información por favor. Sí, hermano, claro. ¿Sabe qué es? Se escucha así tan sencillo, y es sencillo para que consagrado la palabra de Dios a Dios.
Está bien cimentado. Lastimosamente, cuando hay tribulaciones, lo primero que hace es negar. Así es. O sea, lo humano siempre se pasa por encima de lo espiritual. La carne es débil, está presta. Pero lo humano siempre aflora y muestra luego el rechazo hacia Dios. ¿Por qué? Porque la dependencia no está bien cimentada. Lastimosamente, esa es nuestra realidad pecaminosa, que produce paciencia, sí, pero con el pasar de los años y conforme uno se vaya alejando de Dios. Así es. Ver esta realidad de la manera siguiente. Hay un pensamiento, quizás nosotros conocemos, que dice: lo que no me mata, hola Claudia, bendiciones, bienvenida, lo que no me mata, me hace fuerte. Y es prácticamente lo que está ilustrando la lección en el texto de memoria. Una prueba, una dificultad, cuando la afrontamos correctamente, me prepara para poder afrontar una prueba mayor. Dice el profeta Jeremías: si corriste con lo de a pie y te cansaste, ¿cómo te va a hacer cuando corras con lo que van a caballo? Entonces el profeta está invitando al pueblo a ver esta realidad. Las pruebas sencillas, las pruebas que son fácil, si nos quemamos en esa, entonces ¿cómo va a pasar cuando verdaderamente venga la gran tribulación para la que nosotros como pueblo día a día nos estamos preparando? Porque sabemos que un día va a llegar la gran tribulación. Así que ahora que todo está bien, ahora que afrontamos pruebas menores, pruebas pequeñas, yo le llamo pequeña desde aquí, pero cada prueba, según la persona que la reciba, así es de grande, porque es cuestión de percepción. En la lección del domingo se habla o nos presenta la lección acerca de las tormentas de la vida. ¿Las tormentas de qué cosa? De la vida. Vimos un tema muy parecido a este durante la semana, solo que nos basamos básicamente en cómo la presenta Juan. Juan no la presenta tan compleja como la presenta el Evangelio de Marcos. Así que me gustaría escuchar sus opiniones al respecto de cómo la presenta Marcos, esta tormenta, cómo se lleva a cabo. ¿Alguno de ustedes recuerda la lección del lunes? A ver, lección del lunes, la tormenta de la vida, Marcos capítulo 4, versículo 35 en adelante. Recuerdan que Jesús y sus discípulos se suben a la barca y arriban en el mar de Galilea. Inmediatamente suben a la barca, Jesús se va ¿a dónde? ¿A dónde se va Jesús? A dormir. ¿En qué lugar? En la popa del barco, dice Marcos. Y entonces se desató allí una gran tormenta. Las aguas anegaban la barca. Yo pregunto, ¿es primera vez que en el caso particular de Pedro, Santiago, Juan y Andrés enfrentan una tormenta en medio del mar? ¿Es primera vez? No, porque ellos eran, ¿qué cosa? Eran pescadores de oficio. Sin embargo, lo que le hace a ellos sentir malestar no es el hecho de que están luchando contra una tormenta, sino que mientras la tormenta se lleva a cabo, mientras la tormenta ocurre, ¿qué hace Jesús? ¿Cómo está Jesús? Dormido, hermanos, dormidos. Y es que, interesantemente, yo lo ilustro así. A ver, ¿qué podemos ver acerca de este libro? ¿Qué podemos ver? La tapa de afuera, ¿no, verdad? La Holy Bible. Eso podemos ver. Pero Jesús, Dios, puede ver todo el contenido. No sé si me dejo entender. Antes que las cosas pasen, ya Él sabe lo que va a ocurrir, el resultado. Entonces Jesús tiene paz en medio de la tormenta. Jesús descansa porque Él conoce. Él sabe que la barca, por más fuerte que Satanás sople en contra de ella, no la va a poder hundir porque ahí va ¿quién? El Hijo de Dios. Pero los discípulos apresurados, los discípulos asustados, fueron ¿y qué cosa? Y lo despertaron y con justa razón yo también lo hiciera, ¿no verdad? Pastor, la iglesia se nos está hundiendo, ¿qué vamos a hacer? Las cosas no están marchando bien, ¿qué vamos a hacer? Más, dice la Biblia que él, poniéndose en pie, mandó al mar que callara y a los vientos, ¿qué cosa? Que enmudecieran. Y surgió una gran inquietud entre los discípulos. La inquietud que surge es, ¿quién es este? A ver, hermanos, ¿quién es este que aún el viento y el mar, ¿qué cosa? Le obedecen. Parece, por lo que expresan los discípulos, que en las tormentas anteriores que ellos habían afrontado, las cosas no le habían ido bien.
Las dificultades habían sido serias. Pareciera ser que en algún momento quizás perdieron pesca, perdieron recursos. Pareciera ser que en algún momento aún su barca como que medio se hundía. Pero ahora el cuadro es completamente distinto. Jesús habla y todo vuelve a completa paz. Porque hay poder, hermanos, en la palabra de Dios. Sí, mi hermano. Recordemos también que ahora en este plan que vemos la historia, iban con el Creador, ¿verdad? Ajá. Ahorita nos pasa igual, hermano. Tenemos la presencia de nuestro Dios, pero nos falta confiar, tener fe, porque descuidamos también. Nosotros descuidamos. Sabemos que nuestro Señor está al cuidado todo el tiempo de cada minuto, pero nos hace falta tener esa fe y confianza. Ellos era un grupo selecto, tenían esas fallas también, que ahora nosotros las tenemos, yo creo que ahora. Así es. Y cabe destacar que nada más en la barca fue la tormenta, porque había más embarcaciones. Y ninguno afrontó ningún tipo de situación, solamente ellos, es así. Dice como parte de esta lección, hay una pregunta que me gustaría que respondamos. En medio de la desesperanza, el dolor o la pérdida, ¿cuestionamos el amor de Dios o dudamos de su cuidado? Suponemos desde nuestra perspectiva humana que Él debería actuar en nuestra determinada manera. Así nos pasa. Cuando estamos desesperados, sí, Heriberto, y luego mi hermano Juventino. ¿Sabe que lo que nos pasa es que nosotros somos como niños caprichosos? Niños caprichosos, niños chiqueados. ¿Por qué? Porque eso que acabas de leer, exactamente eso, es Señor, cuando yo esté pasando por una necesidad, atiende a mi Ajá. O sea, tú debes estar como aquel que dice, yo declaro en el nombre de Jesús y así va a ser. Oye, pero tú quién eres? Y Jesús se atrevió a decirle a la mar y a los vientos, endurezcan y callen de esa manera. Nosotros estamos con soberbia, somos soberbios. Y es ahí donde pecamos. Y es ahí, por eso no se manifiesta. Así es. Porque nosotros queremos hacer que nuestra voluntad Dios la haga cuando la necesitamos y cuando no. Dios está puesto a un lado, ¿no? ¿Verdad? Descansa en paz. Hoy es sábado, tengo un feliz sábado. Mi hermano Juventino. Sí, aquí Dios quería darnos una enseñanza, porque dice que le dijo a sus discípulos, vamos, pasemos del otro lado. Pero la lección dice que Jesús sabía que iba a venir una tormenta, y aún así les dijo, pasemos, ¿verdad? Entonces, Jesús en nuestra transcurrir de la vida sabe que va a haber tormentas también, y aún así dice, vamos adelante. Entonces ellos fueron, dice, y comenzó la tormenta, Jesús se fue a dormir, pero la enseñanza que les daba Jesús allí era que en su experiencia de los discípulos, ellos al principio no clamaron a Dios, ni lo fueron, sabían que estaba allí, pero ellos quisieron solucionar las cosas por su propia fuerza. ¿Por qué? Porque ellos se sentían confiados, ellos decían, yo tengo experiencia, yo puedo. Pero entre más intentaban arreglar la situación, más dificultad era de la tormenta. Así es. Entonces, ¿qué pasaba? Dios les estaba dando una lección de autosuficiencia, porque ellos decían, yo me siento autosuficiente, yo puedo. Y en la vida así somos, hermanos, como decía el hermano Heriberto al principio. A veces nosotros queremos hacer las cosas por nuestras propias fuerzas, pero ya cuando vemos las cosas difíciles, y entonces aquí Jesús, hermanos, esa es la enseñanza que quería darles. Les mostró que no iban a poder, aunque Jesús estaba durmiendo, Él les mostró que no podían, y se sintieron turbados, espantados, y entonces fue cuando se acordaron de Jesús, que estaba durmiendo ahí. Y entonces Jesús lo fueron a despertar, y entonces, ¿qué pasa? Nosotros a veces pensamos, Jesús no me escucha, o hay problemas y siento que Jesús está durmiendo, pero Él siempre está allí, y Él nunca, en este caso estaba durmiendo, aunque estaba durmiendo, a Él lo fueron como a regañar, le fueron a decir, oye, pues, ¿no ves que perecemos?
Así lo dice en la lección de Marcos. Dice, ¿no ves que como que lo regañaban? Pero aún así, ¿qué hizo Jesús? Les dijo, ¿por qué dudan? Hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Y entonces se levantó Jesús, ¿qué le dice a las tempestades? ¿Verdad? Entonces aquí Jesús, esa es la lección que quería darle a los discípulos y también a nosotros, ¿verdad? La primera es que no nos creamos autosuficientes aunque tengamos experiencia en la situación. Así es. La otra es de que tengamos fe en Jesús. Aunque pensemos que no nos escucha o pensemos que está durmiendo, Él siempre está atento. Amén. Solamente está esperando que nosotros que clamemos. tú vayas a Él. Así es. Lección del lunes, recupérate. Ustedes saben que Jesús va de camino a Galilea y afronta la tormenta, y entonces ya la gente, la multitud, se olía que él iba para allá y lo esperaba con ansiedad. Esperaban ver llegar al maestro. Y bueno, efectivamente llegó el maestro allí a las orillas del mar, se desmontó de la barca y empezó a caminar. ¿Y qué pasa después? ¿Qué nos cuenta esta lección acerca de lo que ocurre después de ahí? Nuevamente me llama la atención que allá estaban con Jesús, sabiendo quién él era. Ajá. Jesús pudo haberle dicho a la mar, a los vientos, en esta hora quiero que suceda esto. Solamente a la barca no. Porque calla y enmudece, lo dijo, calla y enmudece. Ajá. Solo estoy suponiendo lo primero. Estaban con él y no tenían fe. Aquí vamos a ver la historia de un hombre, pero en el camino, fíjese, había oído hablar desde hacía 2 años ella sufría y pagando, gastando todo lo que tenía. Y había oído hablar de Jesús. Después fue tan grande, tan solo tocó el borde de su manto, Quedaré sano. la fe era más grande de él, porque ella solamente había escuchado. Y lo mismo del otro varón que quería consumir. Entonces, ahí vemos el contraste. Unos que están con Cerca de Jesús no tienen y fe. más adelante lo vamos a ver del personaje que dice que si estuvieras ante Jesús, si estuvieras ante Jesús, aquel que cree con los ojos de la fe, lo va a hacer y lo va a aceptar y no necesita verlo. Porque le dijo a Tomás, porque vistes, creíste. Ajá. Pero más dichoso aquel que Cree sin ver. Entonces, a veces nosotros, si yo viera a Jesús, yo sería diferente. Mentira, somos mentirosos. Si yo estuviera ante Dios, yo le serviría. Mentira, no le sirves, es como los talentos. Al que le dio 5 y al que le dio 1. Pues es que tú siembras, quieres cosechar donde no sembras. Me dices solo 1, que me dices 5, qué bonito. Así somos nosotros, caprichosos. Si te hubiese dado 5 a ti también, como quiera, se perdiera. Iba a ser lo mismo. En esta historia de la lección del lunes hay un aspecto que yo quisiera poder destacar. Jairo era un líder religioso de los tiempos de Jesús. Y la historia registra que su hija tenía, ¿cuántos años? 12 años. ¿Y cuántos años tenía la mujer del flujo de sangre enferma? 12 años. Como que no le suena raro que su hija tuviera 12 años y ella también tuviera 12 años. ¿A qué se debe esta realidad, hermanos? Bueno, esto no está en el folleto. Esto lo estoy agregando adicional. ¿Está bien? Para que lo tengamos. Jairo, como líder religioso de los tiempos de Jesús, estaba llamado a ser el que tomara la iniciativa en la salud de aquella mujer. Así lo presenta Levítico. Los sacerdotes fungían como curas. Creo que hablé un poquito de eso durante la semana. Entonces, Jairo descuidó su tarea, descuidó su quehacer. Cuando la Biblia dice que ella había gastado todo para ser sanada, es muy probable que al iniciar su condición de salud, también ella fuera donde Jairo. Pero Jairo fue insuficiente en cumplir con su labor. Y ahora se marcan dos contrastes. Jairo va a buscar a Jesús porque no puede con la condición de salud de su hija, pero también esta mujer se encuentra con Jesús. ¿Qué pasa allí? Ustedes saben, ella tocó el borde del manto. ¿Y qué hizo Jesús? Sintió el poder que salió de él. Se detuvo, dice la Biblia, y preguntó, ¿alguien me ha tocado? ¿Él sabía quién le había tocado? Sí, él sabía, pero está preguntando porque él quiere clarificar algo en la mente de quienes están allí, su audiencia, la fe de aquella mujer.
Entonces le dice a aquella mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Ah, hermanos, ¿y qué pasa mientras esto ocurre? ¿Qué pasa? Ustedes se dan cuenta de lo que pasa, que la hija de Jairo muere. ¿Usted había notado eso en la Biblia? Que mientras Jesús sanaba a la mujer del flujo de sangre, la hija de Jairo, ¿qué cosa? Muere. Y vienen y le dicen a Jesús, a Jairo, ya deja el maestro tranquilo, porque tu hija, ¿qué cosa? Murió. Yo me imagino, hermano, yo me pongo en el cuadro, yo soy padre de un solo niño, ustedes algunos le conocieron, ¿no? Yo me imagino la cólera de Jairo en contra de aquella mujer. Porque si tú no detienes a Jesús, si tú no haces que nos detengamos en la caravana, Jesús llega a tiempo a mi casa y sana a mi hija. ¿Ven el contraste? ¿Ven el asunto? Sin embargo, Jesús va a consolar a Jairo diciéndole que aunque su hija ha muerto, él quiere verla porque esa muerte no es para muerte, sino que es para vida. El Señor tiene un milagro para todos. El Señor tiene un milagro, hermano, para todos. Así que quiere el cielo que en esta lección nosotros podamos ver que pese a nuestra insuficiencia, contamos con un Dios que es suficiente, que puede sanar matrimonios, puede sanar enfermedades, que puede traer los hijos una vez más a la iglesia, que puede cambiar nuestra conducta, que puede ayudarnos a encontrar trabajo. Tenemos un Dios suficiente para todos. Lección del miércoles nos pone en contexto con una de las más fascinantes historias de todo el contexto bíblico, de toda la Biblia. ¿Qué historia es esa? La historia de Job. Ah, hermanos, Dios, yo me río porque Dios y Satanás están negociando, pero Job no sabe absolutamente nada. Job solamente ve, ¿qué cosa? Los resultados de la negociación. Job solamente afronta el dolor. Job solamente afronta la crisis. Job solamente ve a sus hijos morir, ve sus bienes perderse. Es todo lo que Job ve. ¿Y cuál es la respuesta de Job ante toda esta cruda realidad? ¿Quién se la sabe? ¿Ah? En una ocasión hace referencia a la redención, porque yo sé que mi Redentor vive. Y aún de después deshecha está mi piel, del polvo, ¿qué cosa? Me levantará. ¿Qué más dice él? Dios da, Dios quita. Sea el nombre de Jehová como bendito. ¿Seríamos nosotros capaces de pronunciarlo de esta manera en medio de nuestras pérdidas, en medio de nuestros dolores, en medio de nuestras angustias? Saber que Dios tiene el control absoluto de todas las cosas, hermanos. Dios quiere invitarnos, la lección en esta semana quiere invitarnos a tener la fe de Job. ¿A alguno de ustedes les gustaría la fe de Job? A mí me gustaría la fe de Job, pero no sus pruebas. ¿Está bien? Entonces, es interesante. Quisiera saber si hay alguien que tiene que tuviera alguna pregunta o algún comentario al respecto de la lección de este día, lección del miércoles. A ver. Sí, claro, mi hermano. Bueno, sabemos toda la calamidad que pasó en la vida de Job, ¿verdad? Y ahí dice, ¿cómo respondió Job? Ahí en Job, capítulo 19 en adelante. Dice que, bueno, lo resumo de esta manera, dijo Job, si yo lo buscara en el norte, en el sur, en el este, y no lo encuentro, es que él clamaba a Dios y a su parecer él no lo encontraba, no lo hallaba. Pero dice, se consoló pensando en estas palabras, dice, él conoce mi camino y mi aflicción, me probará y saldré puro como yo. Amén. Nosotros debemos de confiar así, hermanos, porque a veces parece que Jesús, en verdad parece que no nos oye, parece que no lo encontramos, pero como aquí dice, nosotros debemos de estar aferrados a Dios, a Jesús, porque como dice, me probará y saldré puro como yo. Así es. Pero para que eso suceda, hermanos, como decía el hermano Heriberto, cuando vienen problemas, reclamamos a Dios y peleamos con Él y a lo mejor, como dice él, nos alejamos.
Pero sí, eso puede suceder. Pero es para eso estas lecciones. Ahorita que no tenemos problemas, aferrémonos a Dios para que cuando vengan esas circunstancias, no nos peleemos con Dios, ni nos alejemos de Él. Al contrario, digamos, me está probando y saldré Puro fino. como el oro. Yo le quisiera hacer una pregunta antes de darle la opinión a ustedes dos, y es, ¿está mal pelear con Dios? No, Ok, no, muy bien, pero hay un porqué. No hay un porqué. muy bien. Vamos a escuchar el porqué. Vamos a ver, mi hermano. Para contestar a tu pregunta primero, David, lo vemos todo en los salmos. Señor, ¿por qué quitas tu espíritu de mí? Se quejaba, ¿verdad? Y eso es una muestra de fe, de alguna forma. Nunca desconfió de Dios. Y en el caso de lo que Juventino dijo es muy cierto, ¿verdad? Nosotros vamos por un proceso donde vamos siendo refinados en oro, pero muchas veces no vamos a entender el porqué. ¿Por qué estoy pasando esto? ¿De qué va a salir esto? Job no sabía que Satanás fue así. Nosotros como el lector sabemos que todo Exacto. pasó. Él no sabía, él le vino todas las tragedias en la cara y dijo, pues, ¿qué hago, verdad? Y lo mismo hoy en día, nosotros todos tenemos dificultades, vamos a enfrentar cosas, pero como dijo Juventino, tenemos que confiar en Dios, que Él está usando eso para nosotros, que vamos a ser refinados en oro mientras le permitimos, confiamos en Él, y confianza es tener esa relación con Dios, porque no puedes confiar en alguien si realmente no lo conoces. Si tú ves en todo el libro, digo, pero Señor, yo siempre fui bendición para los que necesitaban y esto y lo otro. Y se defendió, y nada más para terminar, y al final cuando Dios se presenta con él, Dios ahora le cuestiona y no le responde nada de las preguntas que Job tenía, porque Job está preguntando por qué, y Dios al final le dice, mira, yo soy Dios, que creó todo y todo lo demás, y al final se dio cuenta, ¿sabes qué? Que mi mente no puede comprender los propósitos de Dios. Y para finalizar, y Dios no le dio todo inmediatamente como muchos piensan. Pasaron los años. Un proceso. Dice que cada de sus amigos les dio un anillo de oro. Solo tuvo que ser buen inversionista para comenzar con eso. Dios lo bendijo en muchos sentidos. Heriberto y luego mi hermana. Analizando nomás lo que está diciendo, le decía yo, lo que nadie muchos tocan es lo de la mujer. Porque es interesante, es una pareja, una sola carne, familia, ya la perdió todo, solo le queda a su esposa. Su esposa está dolidísima. Yo no voy a poner palabras porque no lo sé, pero está dolida. Y lo único que le dice, maldice a tu Dios y muérete. Pero yo no creo que le dijo, maldice a tu Dios y muérete. No, le dijo, no voy a poner expresiones, pero me quería imaginar lo más íntimo de ella, y muérete. Hijo, la contraparte de Cristo. ¿Qué pasó con la mujer? Dios la dio porque no, esa fue la que él le dio cuando todo. ¿Podemos enojarnos? Claro. Dios nos da hasta eso, el libre albedrío, el privilegio de libre albedrío de tomar una decisión. Pero no quiere decir que porque tú estás en tu enojo, mismo Jesús dijo, airados, pero no pequéis. Entonces es ahí donde complementa de que sí nos podemos enojar, pero Dios sí lo tiene el control. Amén. Mi hermana tiene una participación, luego mi hermano allá, y entonces aquí también. Sí, nomás quiero leer un poquito aquí, dice, Dios nos ha revelado de muchas maneras la realidad de su amor. Debemos aferrarnos a esta verdad crucial incluso cuando no la percibamos. Como ya hemos dicho, que si pasamos por una prueba, quizás renegamos de Dios y preguntamos por qué. Y a la luz de lo que Job pasó, y eso no lo dice el folleto, pero yo lo veo así, que como hermanos nosotros debemos apoyarnos también. Así es. Por ejemplo, si yo estoy pasando por un momento difícil y ustedes se enteran que estoy renegando de Dios, a mí me gustaría que vengan a visitarme. Recibir ese apoyo, esa llamada, ¿no, verdad? Y me recuerden todo esto que estamos diciendo, de que Dios nos ama, de que esta prueba va a pasar. Me va a pasar, es temporal, dice aquí, ¿verdad? También es temporal y nos va a llevar a la vida eterna. Entonces, creo que como hermanos y como cuerpo de Cristo debemos apoyarnos en los momentos difíciles y sí, ayudarnos si estamos renegando de Dios. Amén. Mi hermano allá y luego aquí mi hermano. Sobre la mujer, hermano.
maldice a Dios, ¿no? Pero pongámonos en este plano. Todas las madres sienten una gran conexión con sus hijos, ¿se imaginan? O sea, yo cualquier madre que está aquí, cualquier madre del mundo, más bien, ¿qué no, o sea, qué no sentirían si se les son arrebatados todos sus hijos? Entonces, muchas veces cuando empecé a leer la historia de Job y vi eso, tendemos a juzgar. Ni siquiera era hija de Dios a lo mejor, ¿no? Pero no hay que tomar en cuenta esa consideración. Y sí, bueno, quería leer un poquito de Job 42, capítulo 13. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Amén. Creo que muy puntual, muy pertinente la participación, y verdaderamente sí es así. Hay que ponerse en los zapatos de los demás antes de emitir un juicio. Mi hermana, con usted cerramos porque ya estamos sobre el tiempo. Una parte de la dijo la hermana que las pruebas son temporales, hay que pensar en la eternidad. Amén. Y otra cosa que quería decir acerca de Satanás. Satanás se empeña en nosotros mucho en poner nuestros pies para seguir el camino, porque él sabe que nosotros nos aferramos a un Dios amoroso, a un Dios perdonador, y él va a hacer esa misma cosa. Le permitió que le toque todo, todo, pero Dios le dice, no me le vas a tocar el espíritu. Y es lo mismo que pasa con nosotros, porque nosotros si pensamos, sabemos que si morimos vamos a morir, vamos a vivir en esta vida. Esto es temporal. Entonces dice que Satanás va a estar aquí siempre viendo la forma como tú tropiezas para que los demás te atachen o te acusen o te señalen, así como los amigos de Job que maldice, y con nosotros va a venir pruebas feas, enfermedad, pérdida económica, pero dice que si nosotros tenemos una individualidad firme y fiel como en Dios, vamos a salir del cielo. Amén, amén. Mientras la hermana se acerca para concluir con la escuela sabática, ya te puede ir viniendo, mi hermana, solamente decirle que Satanás quiere apagar nuestra mirada de Dios, y no solamente lo va a hacer a través de las pruebas. A veces él se va a valer de circunstancias favorables. Y entonces la invitación es, ¿cómo era Job antes de que le vinieran las pruebas? ¿Cómo dice la Biblia? Varón perfecto. Imagínese, oraba, pedía, ofrecía holocaustos a Dios cada atardecer. ¿Usted me entiende? Entonces, después que le vinieron las pruebas, ¿cómo siguió siendo Job? Fiel, perfecto. Y después que volvió a ser bendecido, ¿cómo siguió siendo Job? Fiel. Entonces, nuestra fidelidad a Dios debe de ser incircunstancial. El carácter es el que llevaremos Al cielo. Ese es el carácter. Que Dios le bendiga. Muchas gracias, mi hermano.